Empezar el estudio del capítulo 10 de nuestro libro de interpretación bíblica, y el tema es ¿quién controla el significado? Y si ustedes recuerdan, en el capítulo 1 hablamos sobre el puente, hablamos sobre el río que nos separa, y hablamos de lo que se llamaba el viaje interpretativo, que había que ir a la ciudad de ellos a ver qué significó para ellos, primeramente, a la audiencia original, el mensaje, la escritura, el mensaje que mandó Dios. Luego teníamos que venir y ver qué nos separaba un río de diferencias, ¿verdad?, culturales, idiomáticas, pacto y demás, y luego traernos el significado a través de un puente de interpretación, y luego aplicarlo en nuestras vidas. Suena todo muy bien, y eso es el método que vamos a seguir usando para interpretar. El asunto ahora es que una vez que traigamos lo que significó para ellos a nuestros días, a la audiencia de hoy, entra otro problema. El problema va a ser que entendemos qué es lo que dijo el autor, y si el autor es el que controla el significado, o si el significado lo controlamos nosotros. Es decir, decimos en Isaías 40, versículo 5, Isaías dice esto para nosotros. Esto es lo que Dios quiso comunicar. O podemos decir, a mí me parece que lo que quiso decir Isaías es esto, y yo lo interpreto a mi manera personal. Ahí hay un problema. ¿Quién controla el significado? ¿El autor o el que lo lee? Bueno, viendo algunas de las historias, por ejemplo, nos cuentan que el famoso libro de Frank Baum, que algunos vieron la película o han visto la película se llama El Mago de Oz, ¿verdad? Sí la han visto, no sé, algunos la han visto. Es una de las historias muy americanas, muy conocida en los Estados Unidos. Yo creo que también América Latina, algunos de Dorothy y Toto, no sé si se acuerdan de Dorothy y Toto. Y hay unas brujas, ¿verdad? Y ella es llevada por un torbellino, ¿no? ¿Qué se llama? Un tornado. Y llega a una ciudad ahí, ¿verdad? Y ella trata de investigar y consigue un conejo que es un amigo y otro. Y bueno, el asunto que esta historia para los niños, es una historia de fantasía, ¿verdad? Podríamos decir que la heroína Dorothy con Toto y sus amigos están tratando de vencer a los malos, ¿verdad? Y hay una serie de simbolismos en la historia. Pero nos cuentan que históricamente este libro, cuando lo escribió este señor Baum, tenía una connotación, una referencia política. Durante el periodo que se escribió este libro, en los Estados Unidos había una lucha política entre el gobierno, los industriales, los agricultores, diferentes grupos, tratando de buscar cuál sería el respaldo económico del dólar, que era lo que representaba un dólar. Y el pleito o la discusión era que algunos querían que fuera el oro, la moneda oro, la que sostuviera el dólar americano, y había otro grupo que decía que con la plata, o sea, con los metales. Esto trata del metal, y usted se acuerda, algunas veces se llamaba un dólar de oro, un dólar de plata, un galeón de plata, lo que fuera. Entonces, Baum realmente lo que estaba comunicando en el Mago de Oz era un asunto político, era una forma de hacerle ver a sus lectores lo que estaba sucediendo dentro de la economía y la política de los Estados Unidos. Y aparentemente los simbolismos, por ejemplo, el camino que coge Dorothy es de ladrillos de oro, ¿verdad? Ella va subiendo por un camino buscando el Mago de Oz. Y también en el original, en el libro, aunque en Hollywood le ponen los zapatos de ella de rubíes rojos, ¿verdad? El original, en el libro de Baum, los zapatos son de plata. Y también es interesante notar que se llama el Mago de
Os. Y la O y la Z, O y Z, es el símbolo de la onza. Entonces, oro, plata, onza. Luego habla de los poderes. Por ejemplo, está la bruja del oeste y la bruja del este, que eran los dos poderes que estaban tratando de controlar la tesorería de los Estados Unidos, por decirlo así. Y Dorothy es de la parte central de Estados Unidos. Entonces, estos son símbolos diferentes. También nos dicen que el muñeco de, ¿cómo se llama?, de paja, ¿no?, el espantapájaro, ¿no?, probablemente representaba allí a los agricultores de Estados Unidos, y luego el hombre de hojalata, ¿no?, probablemente los trabajadores, los obreros de la industria, ¿no?, los trabajadores industriales, y el león, que era medio tonto, ¿verdad?, el leoncito, probablemente se refería al gobierno en ese momento. Entonces, si nosotros le preguntáramos a los niños, ¿verdad?, en este caso, ¿qué significó la historia o el cuento del Mago de Oz?, ellos nos van a decir, es una niña, una heroína, el perrito y los amigos, y van contra las brujas y tratando de ganar la bruja, y gana el bien. Bueno, de acuerdo a esos niños, ellos lo interpretan de esa manera, pero una persona adulta que conocería bien, especialmente en esa época, ¿verdad? Nosotros sabemos eso histórico, pero si usted hubiera vivido en el tiempo que se publicó este libro, inmediatamente usted se hubiera dado cuenta que lo que está usando Baum son, ¿qué?, símbolos a través de un cuento para enviar un mensaje político. Entonces, en este caso, estamos hablando de una obra secular. ¿Quién controla el significado? En este caso, el lector, porque ambas interpretaciones son correctas para un niño en su mentalidad, pero para nosotros o para un adulto en ese momento, inmediatamente dice, no, esto es pura política, esto está tratando de buscar una solución al problema del trasfondo económico de los Estados Unidos en ese tiempo, ¿verdad? Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el significado de la historia? ¿Y quién es el que lo determina? Y esta pregunta ha levantado fuertes debates, no solo en los círculos de la literatura secular. ¿Qué es literatura secular? Todos los libros, excepto la Biblia, sino que también entre estudiantes y profesores de la Biblia se han preguntado quién controla el significado. A través de la primera mitad del siglo XX, el método de interpretar cualquier literatura, ya fuera bíblica o secular, era asumir que el autor es quien determina el significado y el trabajo del lector es encontrar ese significado. Dentro del mundo de la crítica literaria secular, esta forma interpretativa ha sido atacada durante la segunda parte del siglo XX. Los más modernistas, la gente los más pensantes de estos siglos, siglo XX y probablemente el siglo XXI, muchos críticos literarios hoy día alegan que es el lector y no el autor quien determina lo que el texto significa. Es decir, antes la gente decía, lo que el autor puso, eso es lo que eso significa. Y mi trabajo como lector es averiguar, tratar de meterme en la mente del escritor para averiguar qué fue lo que él quiso comunicarnos. Pero en el último siglo, el siglo de alumbramiento, la gente empezó, los filósofos, a pensar más, dijeron, eso no debe ser así. Más bien, el lector es el que interpreta, y lo que significa para el lector determinada obra literaria, eso es lo que vale. Entonces, hay dos escuelas de pensamiento sobre la interpretación. Lamentablemente, dentro de estos también aparecen muchos intérpretes bíblicos que creen que es de esta manera. El método se ha ido moviendo de la crítica de la literatura secular hacia el campo de la interpretación bíblica. Es decir, yo podría en cierta forma estar de acuerdo con literatura secular de que un libro para una persona, un libro secular, una novela o qué sé yo, pueda tener un significado personal. Dice, eso me habló a mí de esto. Y no, a mí no me habló de eso, me habló de otra cosa.
dependiendo de qué, de la situación personal de la persona, de cada uno, cada individuo. Pero si tomamos ese principio, que el lector controla el significado, para ponerlo dentro de la literatura bíblica, vamos a tener serios problemas, porque cada uno va a pensar que lo que dijo Dios era independiente a mí. No se lo dijo a usted, sino me lo dijo a mí, porque eso es lo que yo creo que me dijo. ¿Y a usted qué le dijo ese pasaje? A mí me dijo otra cosa. Vamos a tener problemas. Entonces no es la palabra inspirada de Dios, sería una interpretación personal. La misma Biblia dice que no es de interpretación personal. Y ahí eso es lo que se trata, sobre todo este capítulo. Muchos estudiosos bíblicos, estos eruditos de la Biblia, empezaron a formular esta pregunta: ¿qué es el significado? ¿Qué es eso? Ellos concluyeron que el término significado solo se aplica cuando un lector interactúa con el texto, que toma al lector y al texto para producir significado. El autor, ellos reclaman, ya no está envuelto más en el asunto. Es decir, el significado es entre la porción literaria que está ahí y yo. Y el autor no participa en esa interpretación. A mí no me importa lo que él tenía en su mente cuando escribió eso. Lo que me importa es lo que dice ahí y cómo yo creo que lo debo interpretar. Ese es el sentido moderno, ¿verdad? Claro, todavía quedan aquellos, gracias a Dios, que mantienen que el autor original aún controla el significado. Conforme un autor escribe, dicen ellos, él o ella intentan transmitir cierto significado en el texto. Este significado intencional del autor es el verdadero significado del texto. La posición que el autor enfatiza en la determinación del significado se llama intención autoral. Eso quiere decir lo que quiso el autor comunicar. Yo creo, y es lógico, que una persona que escribe una carta o escribe un libro, en su mente está pensando una idea o ideas que quiere que esas ideas, cuando alguien las lea, entiendan exactamente cómo él las entendió. Eso se llama autoría, eso se llama intención autoral. Es la autoría, el autor, viene la palabra autor. El punto de vista contrario, el cual se enfoca en el lector como el principal personaje en la determinación del significado, se llama respuesta del lector. Ambas posiciones tienen fuertes argumentos. ¿Cuál de estas dos posiciones debemos tomar nosotros? Bueno, el otro grupo dice, bueno, él leyó esa parte, una porción, y dice, eso me habló a mí, yo entiendo, yo con mi capacidad intelectual, en este caso, yo entiendo que eso es lo que quiere decir. Si es en ese sentido, cada uno de nosotros tenemos diferentes experiencias en la vida, ¿no es cierto? Que un mismo texto puede tocarnos positiva o negativamente, depende de nuestro pasado, cómo hemos sido criados, cuál ha sido nuestro ambiente en la infancia. Si hemos sido, por ejemplo, personas en la infancia muy abusados, al leer alguna porción que toca esa área, nos va a mover demasiado, nos va a conmover, porque el contexto nuestro, cultural y de la niñez, va a influenciar en el texto. Entonces digo, oye, eso para mí fue tremendo. Y una persona que ya ha tenido una niñez muy linda, sin ningún problema, quizá lee el texto y no le conmueve. ¿Se da cuenta? Entonces, si nosotros envolvemos al lector en la interpretación, cada uno tendría una interpretación muy personal. Allí es donde están los problemas cuando en la Biblia se hace de esta manera. Entonces, el asunto central es comunicación. ¿Qué es comunicación? Un mensaje que manda una persona hacia otras. Es cierto que el lector tiene la libertad de interpretar un texto de la manera que él o ella escoja. Nadie lo forza a nadie de que diga, usted tiene que entender que eso es lo que dice allí. Nadie puede forzarle a leer a usted El Mago de Oz como una sátira política. ¿Sabe qué es una sátira? Una crítica. No, nadie lo puede forzar, bueno, a no ser que esté estudiando el idioma inglés y su profesor le dice, esto es lo que se trata, entonces. De modo que el autor tiene control del significado solo
cuando el lector desea seguirlo a él. Entonces, ¿quién escoge el significado? ¿Quién escoge seguir a quién? El lector es el que decide seguir al autor para entender lo que quiso decir. Pero también el lector puede escoger interpretar lo que a él le parece que es lo que dice, ¿verdad? Y mire, esto nos pasa mucho con los textos bíblicos, nos pasa montones, porque cuando nos enfrentamos con un texto, y a veces no muy sencillo, un texto un poco más complejo, tendemos la tendencia de buscarle significado lógico, ¿cierto? O sea, tratamos de decir, oh, yo lo leí y me parece que esto es lo que quiere decir ahí Pablo, ¿verdad? Porque todos nosotros tenemos una opinión, ¿no es cierto? O sea, vamos a decir, esto es lo que me parece. Ahora, la diferencia entre creer lo que dice ahí y lo que realmente Pablo quiso comunicar puede ser igual, pero puede ser muy diferente. Por eso la interpretación bíblica es clave, porque a nosotros no nos interesa la opinión personal del lector, ni cómo el lector cree que dice ahí. Nosotros estamos en el proceso de buscar profundamente la intención autoral, es decir, qué es lo que quiso decirnos Dios a través del autor humano, y de eso es lo que tenemos que tener sumamente cuidado a no caer en la trampa de interpretar personalmente lo que creemos que dice y tal vez no es. Pero supongamos, por ejemplo, que usted recibe un tierno poema de amor escrito para usted de su novia o de su novio. Muy importante, ¿verdad? Conforme usted va leyendo palabra y línea por línea el poema, estará tratando de encontrar el significado que esa persona amada le mandó a decir. Sobre todo las cartas, ¿verdad? Diciendo, ¿qué querrá decirme ahí, no? Bueno, querrá saber lo que él o ella están tratando de decirte. En esta situación estaría siguiendo la intención autoral porque estás viendo el texto con una comunicación entre el autor y tu persona. Queremos saber qué nos mandaron a decir. Tú conoces al autor y deseas saber lo que el autor te está diciendo. Estarás haciéndote la pregunta interpretativa, ¿qué es lo que el autor quiere decir? No queremos malinterpretar una carta de amor, ¿verdad que no? Si estamos muy enamorados del novio y la novia, y dice, ¿será que me está diciendo que hasta aquí llegamos? ¿O será que me está diciendo que vamos a seguir hacia adelante más bonito, no? Entonces, a mí no me interesa interpretarla, a mí me interesaría en ese caso que conocer profundamente el pensamiento de la persona amada que me mandó la carta, porque puede determinar el futuro de la relación, ¿cierto? En este caso, entonces es, ¿qué es lo que el autor de la carta o del poema quiso decir? Pero vean este otro. Suponga que un día usted va por el bosque y se encuentra un pedazo de papel en el suelo con un poema de amor escrito ahí. Ni siquiera el autor es anónimo. Con todo, el poema es muy hermoso y usted lo disfruta conforme lo va leyendo. En esta situación, a usted no le importa lo que el autor intentó decir o comunicar, porque ni siquiera lo conoce. Ni siquiera sabes quién es el autor. Entonces, tenemos la libertad en esta situación de leer e interpretar de acuerdo a la respuesta del lector. Comenzamos a imaginarnos con la lectura de este poema un montón de cosas, y más si estamos en un bosque, empezamos a hacer imágenes en nuestra mente. La pregunta interpretativa en este caso cambiará de qué es lo que el autor quiso decir a qué significa este poema para mí. En el bosque, con un poema anónimo, tiene la libertad de ignorar al autor y lo que él intentó comunicar. O sea, es anónimo, no sabemos ni qué, pero está muy lindo. Entonces yo empiezo a crear en mi mente imágenes sobre el poema. Digo, y tal vez el que lo escribió no significaba para él eso. Pero yo tengo esa libertad en este caso. Algunas veces nosotros hasta conscientemente cambiamos el significado que el autor intentó porque no nos gusta el significado. Yo creo que este es un error gravísimo. A mí no me gusta que Dios me esté pidiendo eso. Yo creo que Dios se lo pidió a otra gente y yo no creo que es para nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de esta canción, yo no sé mucho de los Beatles, pero John Lennon era, por ahí anda todavía, toca el guitarrista, ¿verdad? Era el que escribía, ¿no? El que lo mataron.
Ok, estoy pensando en el otro, yo no sé, los Beatles. McCartney es el que anda todavía tocando por ahí. Tiene como 80 años y todavía está activo. Pero el famoso Lennon, que lo asesinaron, escribió una canción muy interesante en inglés. Yo no sé si usted la ha oído, yo andaba buscando, no, iba a buscar para ponerla aquí, pero la canción en inglés se llama Just a Little Help from my Friends. Solamente una ayudita de parte de mis amigos. Aparentemente esta canción es muy pegastosa, de esas que se pegan, ¿no? Que la gente empieza y las da en inglés, ¿no? Yo no sé la versión ni la conozco la canción. Pero nos dice el autor de este libro que es una buena canción para cantarla en el baño, porque parte de la canción dice, especialmente el primer verso dice, ¿qué haría si yo canto desafinado? O sea, que todos cantamos desafinado en el baño. Y la canción tiene la tendencia a que tiene un estribillo y es muy pegajosa, ¿no? O sea, uno la está y se ha convertido en una canción muy popular dentro de la cultura americana lo que no lo que significa, por lo que dice la canción, ¿verdad? La letra de la canción es muy pegajosa y me imagino que el ritmo. Y la letra es muy bonita y uno la puede interpretar literalmente refiriéndose a que John Lennon, cuando dice un poquito de ayuda de mis amigos, se refiere a quién, a los amigos personales, ¿no? Y parece que es muy bonita la canción. Bueno, sin embargo, si estudiamos el contexto histórico y penetrando en la intención probable del autor, nos damos cuenta que Lennon está probablemente usando el término amigos, ese término mis amigos, para referirse a las drogas. Recuerde que esto era una gente que esa era en este tiempo de los, ¿cómo se llamaba? De los hippies y toda esta, la droga, la marihuana y todo el LSD y toda esta droga estaba de moda. Entonces la canción para John Lennon, probablemente cuando él escribió, no estaba hablando de sus amigos personales, estaba hablando de las drogas, que necesitaba un poquito de ayuda de sus drogas. Entonces, si nosotros hoy, como cristianos, entendiéramos el significado verdadero de la canción, no la cantaríamos más. ¿Por qué? Estaríamos dándole el significado autoral, o sea, del autor. Y decíamos, oye, necesito unas drogas, es lo que está diciendo él. Y entonces, lo que se hace es que la gente cambia el sentido del autor por el significado que le queremos dar y decimos, está hablando de mis amigos, ¿verdad? Entonces la canción es muy sana en ese sentido, pero realmente no fue esa la intención original. En esta situación realmente no nos importa lo que Lennon estaba tratando de decir en su canción, no lo buscamos a él para encontrar una guía filosófica, no nos interesa. De modo que esta canción no funciona como una comunicación entre Lennon y nosotros. Por lo tanto, la canción pierde su condición entre él y nosotros. Una vez que la canción pierde su condición de ser un medio de comunicación, entonces nosotros, los lectores o los cantores, en este caso, estamos libres de interpretarla como nos guste. Pero nosotros podemos hacer esto porque no estamos interesados en los pensamientos de Lennon y su intención de comunicarse con nosotros a través de sus canciones. También porque no hay ninguna consecuencia negativa al cambiar el significado de Lennon, o más, es más positivo decir que son los amigos, ¿verdad? Los verdaderos amigos de uno. Ok, y yo creo que estaba pensando que hay muchas canciones en español también, que el autor estaba viviendo tal vez una situación romántica, un despecho romántico, qué sé yo, y él lo cantó ahí todo, pues amargada su vida, todo melancólico, ¿verdad? Y tal vez nosotros al oír la canción la interpretamos, porque no estamos en esa condición, la interpretamos como, tal vez como una canción alegre, decimos no, pues le ponemos el significado personal. En ese caso no hay absolutamente ninguna comunicación entre el autor y el lector, porque lo que él quiso decir, nosotros no lo estamos absorbiendo. Lo que él quiso decir fue para él y nosotros lo interpretamos a la manera que nos
gusta a nosotros. En este caso no hay comunicación, es solo el texto y el lector en este caso. En muchas situaciones es extremadamente importante que nosotros busquemos la intención del significado del autor, porque pueden venir serias consecuencias negativas si no entendemos correctamente o intencionalmente ignoramos el significado que el autor quiso comunicar. Por ejemplo, uno de los textos literarios más conocidos es la palabra alto, y aparece en un rótulo hexagonal rojo, ¿verdad? Lo vemos en las esquinas y dice alto en casi todas las intersecciones donde no hay luz, ¿verdad? Hay un rótulo de metal. Si usted desea, y mucha gente hace esta decisión, puede tomar la actitud de la respuesta del lector al interpretar el texto como que significa. Y hay mucha gente que lo hace, yo los he visto. Baje la velocidad un poco, observe que no vengan carros y luego acelere cruzando la intersección. ¿Los ha visto? Para ellos eso no significa alto, eso para ellos significa despacio. ¿Okay? La policía, por otra parte, cree firmemente que la intención autoral para determinar el significado, entonces la policía responde a su interpretación con una boleta de tráfico y una multa. Si para usted significa alto ir despacito en la esquina, llevarse el alto, irse despacio, para la policía no significa eso. ¿Cuál es el verdadero significado alto? Pare. Mire bien para los dos lados, no viene tráfico, prosiga hacia la intersección. Ahora, yo puedo interpretarla si yo quiero que es un despacio. ¿Cuál puede ser mi consecuencia? Eso si no me choco, ¿no? Asimismo, supongamos que usted recibe un cobro de la compañía de electricidad cobrándole $111 por electricidad que usted consumió el mes anterior. Tiene usted la opción de determinar el significado del texto, la cuenta. Usted puede decir, por ejemplo, que no son 111, que son 11. Usted puede decir, me parece que se equivocó el que mandó, puso uno extra. Yo interpreto que es 11. Y coge un cheque y manda $11, ¿verdad? En vez de mandar 111. Pero si usted lo interpreta de esta manera, pronto se va a comenzar a leer los textos con una vela, con una linterna, porque va a tener mucha oscuridad en su casa, pues la compañía de electricidad le va a cortar la luz. ¿Entiende eso? Lo que es, yo no puedo cambiarle el significado, lo que es, ¿verdad? Algunos textos son obviamente escritos para comunicar mensajes importantes para sus lectores. El ignorar la intención del autor en estos casos puede causar consecuencias serias para el lector. Yo pensaba, por ejemplo, con la medicina. Hay medicinas muy peligrosas que dicen, tómese una cápsula cada 8 horas, por ejemplo. Pero a usted se le ocurre que no, que eso no debe ser así, que son cada hora. ¿Verdad? Dice, no, este doctor no sabe que yo creo que yo necesito cada hora una de esas. Hágalo y usted va a ver cuál va a ser la consecuencia. Por eso, todas las botellas donde vienen las medicinas de la farmacia y aún las que se compran por encima ahí, ¿verdad? En el mostrador, todas traen ¿qué? Indicaciones, dosis, dice dosis. ¿Por qué la pusieron ahí? Porque alguien ya hizo la prueba y esa es la forma que se debe tomar. Si usted cambia la instrucción y dice, yo no creo que eso es lo que quiere decir ahí, va a ir en una ambulancia volando a la emergencia para que le laven el estómago. Bueno, por lo tanto, este asunto de comunicación descansa en el corazón de nuestra decisión de cómo interpretar el texto. Está en el corazón de uno. Si usted, siendo el lector, mira el texto como una comunicación entre el autor y usted, entonces debe buscar el significado que el autor intentó comunicar. ¿Ok? Si usted llega a la conclusión, dice, yo quiero saber qué me está diciendo Oseas. ¿Qué dijo Oseas en capítulo 1? Yo quiero saber. Entonces usted está buscando
el significado que intentó el autor original. Por otro lado, si usted como lector no le importa comunicarse con el autor, entonces está libre de seguir la respuesta del autor. Eso es cuando decimos, yo creo que eso significa esto. A mí me parece y yo lo entiendo de esta manera. Y lo puede interpretar el texto sin preguntarle al autor qué es lo que él quiso decir. En algunos casos podría haber consecuencias negativas en esa clase de lectura. Yo diría que muy negativas, peores que tal vez una medicina o el alto, porque estaríamos en contra de la voluntad de Dios, lo cual es mucho más grave. Puedes darte cuenta con esta discusión, que esta discusión aplica a la lectura de la interpretación bíblica. Vaya, hay que pensar un poco. Este es un asunto muy importante, uno que descansa en la fundación de nuestra forma de acercarnos para interpretar las Escrituras. Si usted lee la Biblia solamente como una gran obra literaria, lo cual lo hacen muchos, solo por su valor estético o meramente por los morales sugeridos en ella como guía y no como una comunicación de Dios, entonces usted puede interpretar el texto de la manera que lo desee, está libre. Su principal pregunta interpretativa será, ¿qué es lo que esto significa para mí? Pero si usted cree que la Biblia es la palabra revelada de Dios para usted y que las Escrituras funcionan como una comunicación de parte de Dios para usted, entonces debería interpretar la Biblia buscando el significado que Dios, el autor divino, el autor real del pasaje, intentó darle. Su pregunta interpretativa entonces debería ser, ¿cuál es el significado que Dios intentó dar en este texto? Y quiero decirle que esa es la pregunta correcta. A mí no me interesa la pregunta, ¿qué es lo que esto significa para mí? Y caemos en ese error. Nosotros muchas veces, porque tenemos una mente que hace deducciones y empieza, es que seguro el Señor me está hablando a mí de esto, seguro el Señor me está diciendo esto. Y muchas veces lo hacemos intencionalmente, pensando que nuestra interpretación es correcta. Puede ser, pero sería mejor preguntar qué es lo que Dios sí está diciendo y no lo que yo creo que me está diciendo. En este caso, podríamos cometer el error de pensar que Dios nos está diciendo una cosa que no es. Nosotros creemos fuertemente que la Biblia es una revelación de Dios para nosotros. El propósito de Dios es comunicarse con nosotros para revelarse a sí mismo y revelar su voluntad para nosotros. Podemos escoger ignorar su mensaje e interpretar los textos bíblicos de acuerdo a nuestros sentimientos y deseos. Pero si hacemos esto, sufriremos las consecuencias ¿de qué? Desobediencia. Las multas del tráfico aparecerán y se apagarán las luces. También perderemos la oportunidad de conocer a Dios de la manera que Él desea. Por lo tanto, es esencial que sigamos el enfoque de la intención autoral para interpretar la Biblia. Es decir, yo quiero saber qué es lo que Dios está diciendo. En la interpretación bíblica, el lector no controla el significado. El autor es el que controla el significado. Esta conclusión nos lleva a uno de los más importantes principios básicos del enfoque interpretativo. Nosotros no creamos el significado. Usted no lo puede, ni el pastor predica y dice esto es lo que quiere decir aquí, no puede tomarse esa autoridad. Es autoridad divina. Solo Dios sabe lo que Él comunicó y eso es lo que usted quiere entender. Más bien buscamos descubrir el significado que ha sido puesto allí por ¿quién? El autor divino, por Dios. A mí me gusta una Biblia que se llama Dios habla hoy, en el título. Tiene sentido, porque cuando usted abre, dice, Dios me está hablando. Y no es lo que yo creo que Él me dice, sino que lo que Él me está diciendo es lo que yo quiero saber. Definiciones, vamos a ver algunas. El primer término que tenemos que definir es la palabra autor. ¿Quién es el autor? En un libro secular, ¿el autor quién es? En un libro secular,
usted abre las primeras páginas y dice, el libro dice el autor y pone el nombre ahí, Miguel de Cervantes y Saavedra, el de Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, ¿verdad? Cuando discutimos sobre literatura no bíblica, el término autor se refiere a la persona que escribió la literatura. A veces pueden ser varios hombres que escribieron diferentes porciones de un libro. Cuando usamos el término autor en conjunción en relación a la Biblia, entonces nos estamos refiriendo a ambos, el autor humano y el autor divino. ¿Por qué? Porque el autor divino es Dios, pero usó ¿a quiénes? Seres humanos que transmitieron su mensaje a una audiencia original. En definitiva, cuando estudiamos la Biblia, estamos buscando el significado que Dios intentó darle al texto. Con todo, aunque el texto bíblico es divinamente inspirado, sin duda hay huellas humanas encima de él. Claro, porque yo dije esto el otro día, Dios no llamó a los autores y les dijo, escriba ahí, yo le voy a dictar. Dios no dictó la Biblia, porque entonces los autores bíblicos no eran más que escribas, pero así no es. En una mayoría de los casos, el autor bíblico vivió en su diario vivir, en sus experiencias personales, vivió las situaciones que estaban pasando para que la palabra de Dios viniera a él y le impactó. Y cuando él la puso sobre un libro, sobre un papel, un papiro, se lo puso sobre pergaminos, estaba poniendo no solo lo que Dios le inspiró, pero lo que él estaba viviendo en ese momento. Es la transmisión de la palabra de Dios a través de una experiencia humana. Porque de otras maneras, el autor sería insensible a lo que está escribiendo. Y eso no es así. Porque la Biblia está llena de sentimientos y nosotros podemos imaginarnos a Jeremías llorando y clamando, y dice, oh, sí, porque está viviendo ¿qué? Una situación muy terrible. Yo me puedo imaginar a Pablo en una cárcel, viviendo un encarcelamiento por predicar el Evangelio, ¿sí? Y podemos decir que fue impactado por esas circunstancias. Yo puedo ver los evangelios donde los personajes, los apóstoles, eran impactados por situaciones, se admiraron de ver milagros y convivieron esa realidad y luego la pusieron en símbolos que nosotros tenemos como las Escrituras. Entonces, la Biblia no es un dictado, no es un dictado para nada. El autor humano puso algo de él, hay unas huellas, digamos huellas por decirlo así, de su experiencia. Dios escogió trabajar a través de escritores humanos para comunicar su mensaje a nosotros. Los idiomas que él escogió usar son lenguajes humanos, si no nadie los podía leer. Los elementos divinos y humanos en las escrituras son fuertemente y frecuentemente difíciles de distinguir. A veces entendemos que parte del pasaje el autor está dando sentimientos, está expresando sus sentimientos. Jeremías dice que Dios dice, Dios me engañó, yo siento que Él me engañó, me hizo creer que iba a ser un gran famoso profeta y ya no quiero seguir, yo ya no deseo esto. ¿Por qué? Porque le iba mal. Y él está expresando un sentimiento muy personal. Dice, traté de resistirlo, pero no pude porque estaba dentro de mis huesos. Entonces, hay unas experiencias personales dentro de la Biblia. Ahora, el otro día yo hablé de que, por ejemplo, cuando Job se ve arruinado, con la familia muerta, la esposa le dice, maldiga a Dios, Job clama y dice, Dios dio y Dios quitó. Eso no es verdad, a pesar de que sí es verdad, porque la verdad es que el diablo es el que quita, Dios es el que da, pero la verdad en el momento de la vivencia de Job es realidad. Él dice, Dios me prosperó y ahora Dios me está quitando todo. Es una experiencia de él, pero debemos entender que el que expresa eso es un ser humano viviendo una situación muy, muy compleja. Entonces, eso es lo que queremos entender, que hay pincelazos, por decirlo así, brochazos de la experiencia humana dentro del texto bíblico. Amén. Luego dice que al llegar a este punto es importante que definamos los términos. Hay dos términos muy importantes: significado y
aplicación. Ya entendimos el autor. ¿Quién es el autor? Hay uno humano, pero el real autor es el Señor, el divino. Ahora, el término significado nos referimos a lo que el autor deseaba expresar con sus símbolos. ¿Cuáles son los símbolos? Pues los símbolos son las expresiones del lenguaje, como la gramática, el sintaxis, el significado de las palabras, etcétera. Y por eso estudiamos, ¿verdad?, estas partes, porque nos interesaba, por ejemplo, el significado de cierta palabra en el original griego o en el original hebreo, porque ese autor vivió hace miles de años escribiendo en su lenguaje original. Por lo tanto, en la interpretación bíblica, el significado no lo determina el lector. El significado es lo que el autor intentó comunicar cuando escribió el texto. Lo que hace el lector con el significado es que aplicarlo, ponerlo en obra. Una vez que identificamos el significado en el texto que Dios está tratando de comunicarnos, entonces debemos responder a ese significado. Usamos el término aplicación para referirnos a la respuesta del lector al significado del texto. Por lo tanto, sería incorrecto preguntar en un estudio bíblico qué significa para usted este mensaje. Esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es: ¿qué es lo que este mensaje significa? Y la otra pregunta: ¿cómo aplicaría ese significado en su vida? Quiere decir que lo que el pasaje significa debe significar lo mismo para todos los creyentes. La aplicación es personal. ¿Ok? La forma de aplicar lo que yo entendí va a tener que ver con el momento en que yo estoy viviendo en mi vida. ¿Ok? Habrán pasajes que no tienen aplicación para mi vida y para otra persona sí. ¿Ok? Entonces, en la parte ya de lo que se llama aplicación es personal, pero la parte de interpretación no es personal. Es la misma para todos los que estamos leyendo la Biblia. Debe significar para nosotros en China, en Japón y en la India y aquí en cualquier lugar lo mismo, porque Dios les habló a todos lo mismo. ¿Ok? Esto parece algo exigente en este momento, pero vas a ver que esta es una importante distinción que hay que mantener. El significado es algo que debemos validar o darle un valor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Está atado al texto y la intención del autor, no al lector. Por lo tanto, el significado del texto es el mismo para todos los cristianos y diría yo, no solo de todo lugar, sino de todas las edades, de todos los siglos, de todos los tiempos. No es algo subjetivo. Subjetivo quiere decir que usted lo interpreta, lo que a mí me parece, y no cambia de lector a lector. La aplicación, por otro lado, refleja el impacto del texto en la vida del lector. Es mucho más subjetivo. ¿Qué quiere decir? Que la aplicación para mí, en mi contexto, en el momento que estoy viviendo o la situación que estoy viviendo, tiene una aplicación muy personal. Y para otra persona, en el mismo tiempo o en otro tiempo, pero en una situación que es una convivencia diferente, no es la misma aplicación. ¿Ok? En ese sentido, la aplicación tiene más libertad. Cada uno lo va a aplicar el significado de la manera como está conviviendo en ese momento. Y siendo más subjetivo, refleja la situación específica de la vida del lector. Por ejemplo, en Jeremías o en Isaías, ellos están viviendo un momento determinante en su vida. En el caso de Jeremías, estaba viviendo la deportación por los babilonios del pueblo de Israel. Y a la aplicación del pasaje, en cualquier pasaje de Jeremías, tiene una aplicación específica en ese momento histórico. Ahora lo traemos casi 3000 años al siglo XXI y nosotros no somos el pueblo de Israel, ni estamos siendo llevados de esclavos. Pero el significado, lo que significó para Jeremías, tiene que significar lo mismo para nosotros, aunque la aplicación sea diferente.
puede ser muy diferente, pero el principio bíblico es el mismo. Y por eso hay que tener cuidado en la aplicación del principio bíblico, ¿verdad? Porque mucha gente lo quiere interpretar de la manera que mejor le calza para su vida. La aplicación del significado varía de cristiano a cristiano, pero aún así tendrá algunas áreas influyentes en el significado del autor. Claro, algo va a tener que ver con el original. ¿Cómo estas definiciones calzan con el viaje interpretativo que discutimos en el capítulo 1? Tenemos que reproducir el dibujo del viaje interpretativo para revisarlo. Primero era asimilar el texto en la ciudad de ellos, la audiencia original. ¿Qué significó para ellos? Cuando Jeremías está profetizando, Isaías está profetizando, la gente lo está oyendo. ¿Qué significó para ellos? Número 2, medir el ancho, la anchura del río que hay que cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre la audiencia bíblica y nosotros? Tercer paso, cruzar ese puente de principios, y la pregunta es, ¿cuál es el principio teológico en ese texto? Y yo diría que aplicó en aquel entonces y que todavía está vigente. Es un principio universal, quiere decir para todas las gentes y en todas las edades. Y la cuarta pregunta en el viaje interpretativo es asimilar el texto en nuestra ciudad. Ya lo traemos y podemos preguntarnos cómo puede individualmente un cristiano hoy día aplicar los principios teológicos en su vida. En el viaje interpretativo, tanto el paso 1, que significó para ellos, y el paso 3, el principio universal, o sea, la expresión del significado para la audiencia bíblica y el principio teológico, son parte del significado del texto. Eso es lo que yo quiero sacar de ahí. A través de las escrituras, Dios le comunica a su pueblo ambas cosas. La expresión concreta e inmediata para la audiencia bíblica. Ellos tenían que aplicarlo en ese momento. Dios no escribió para el futuro nada más. A veces hay gente que cree que Dios escribió para el futuro nada más. No, Dios escribió para ese momento histórico. Porque qué tontería sería que Dios le revelara a un profeta o a Pablo o a alguien un montón de cosas que Pablo diría, qué raro, esto no sé por qué, yo lo voy a escribir de todas maneras, pero esto no aplica. No, eso aplicaba porque eran situaciones que en ese momento histórico cuando estaban viviendo ellos. Lo que pasa que esos principios, yo no puedo decir que el libro de Romanos Dios lo escribió para nosotros. ¿A quién se lo escribió el libro de Romanos, Pablo? A los romanos que vivían ¿a dónde? ¿Cuándo? En el primer siglo. ¿Verdad? Es una insolencia decir que el libro de Romanos es para nosotros, eso no es verdad. Por eso dice que es para los romanos, es una audiencia original. Pero en ese libro, como en cualquier otro libro, Dios deja escrito a través del autor una gran cantidad de principios universales que sí son para nosotros, con una aplicación directa e inmediata en el momento histórico, pero con una proyección futura. Algunas de esas cosas que ellos convivieron o tuvieron que aplicar en el momento histórico no son aplicables hoy. Por eso estamos trabajando con el viaje interpretativo. A través de las escrituras, Dios le comunica a su pueblo ambas cosas: la expresión inmediata, concreta, a la audiencia bíblica, y el principio teológico para las audiencias ¿qué? Futuras. Conforme Dios dirigió a los escritores de la Biblia para componer textos bíblicos, ciertamente Él estaba consciente de las audiencias futuras. Por ejemplo, cuando Pablo escribió su carta a los romanos, sin lugar a dudas, con la certeza de que el Espíritu Santo que estaba obrando en él, intentó que la carta tuviera significado para los futuros cristianos también. Y eso es una bendición, que podamos extraer esas verdades y ponerlas en aplicación hoy día. Pablo mismo, el autor humano, estaba probablemente consciente de esto, pero sin duda, Dios, el divino autor, tenía en su mente futuras congregaciones, al igual que los romanos a quienes fue dirigida la carta. Por eso la Biblia es para ayer, para hoy y para siempre. Tiene una aplicación sin tiempo. De modo que ambos, los detalles específicos de la carta y los principios teológicos debajo de cada
texto fueron intencionalmente puestos allí por el autor. Este es el significado que estamos buscando en nuestros estudios bíblicos. Después de que hayamos identificado ese significado, entonces podemos empezar a preguntar lo que tenemos que hacer con el texto. ¿Y ahora qué? De esta manera encontramos en lo que llamamos la fase de aplicación. Fase 1. ¿Cuál es la intención del autor? El autor humano, el autor divino. Fase 2. ¿Cómo interpreto correctamente qué es lo que Dios me quiso comunicar? ¿Cuáles principios bíblicos, teológicos son vigentes para hoy día? Y la tercera fase, que es la más importante, yo diría, de nada nos sirve interpretar y conocer bien la voluntad de Dios si no la ponemos por obra. Sería un desperdicio de tiempo. La aplicación, y yo creo que allí es donde a veces fallamos más. Yo sé lo que Dios quiere decir, y podríamos decir, bueno, si sabe, hágalo, ¿verdad? Y no, a veces nos quedamos en conocimiento. Determinar lo que el autor quiso decir. Nuestras presuposiciones, ¿qué sabe que es una presuposición? Es cuando usted supone que algo es así. Acerca de la intención autoral, ¿afecta nuestro enfoque al estudio? Claro que sí. Yo digo, a mí me parece que eso es lo que puede decir o significar. Significado, recuerden, lo hemos definido como aquello que el autor desea comunicar con sus símbolos, o sea, letras y literatura, sintaxis. Los signos o símbolos que nos referimos son los componentes del lenguaje, sintaxis, gramática, significado de las palabras y otras cosas más. El autor usa estos símbolos para comunicar su mensaje a nosotros. Nuestra meta es usar esos símbolos como indicadores. Los símbolos es algo que es como un camino, como los rótulos, ¿verdad? De una vía que el autor pone ahí para tratar de comunicarse. Sería fantástico que hubieran tenido grabadoras en el siglo XX, en el siglo I, ¿verdad? Y Pablo dice, aquí les dejo el mensaje grabado. Y podríamos oír su voz y su expresión y gritaba y se enojaba, pero lamentablemente solo tenemos símbolos, que son letras, palabras, sintaxis, gramática. Los contextos, tanto literarios como históricos culturales, son también útiles indicadores de qué significan los símbolos que el autor quiere que signifiquen. Recordará que ese significado está atado al contexto y no se determina solo por medio de la gramática y las definiciones del diccionario. Y repito, el contexto siempre va a ser la clave para entender el pasaje. Es decir, usted no puede simplemente buscar palabras en el diccionario y la gramática en un libro de gramática para determinar el significado. El significado está atado al que produjo los símbolos y al contexto en el cual él los produjo. Supongamos, por ejemplo, que le preguntamos a un niño de 5 años qué es lo que está debajo de la tapa del carro de sus papás, dentro del motor, ahí, ¿verdad? La tapa. La mayoría de los niños de 5 años podrá decirnos que debajo de la tapa está ¿qué? El motor. Bueno, sí, es cierto, pero ¿qué significará para un niño? ¿Qué es lo que el niño realmente está visualizando al usar término motor? Porque motor para un niño de 5 años y para un adulto son dos cosas, ¿verdad? El niño probablemente use esa palabra para querer decir algo grande, ruidoso y algo misterioso que hace que el carro se mueva. ¿No es cierto? Nosotros no podemos determinar el significado de la palabra motor usando el diálogo con el niño el diálogo con el niño yendo a un diccionario, porque el diccionario no va a decir motor, aparato grandote que hace ruido y mueve el carro. Eso no va a decir ahí, ¿no es cierto? Entonces, para el niño significa una cosa. De la misma forma, si le preguntamos a un mecánico qué es lo que está debajo de la tapa del mismo carro, él podría también decir el motor. Pero lo que él visualiza es el motor de un Chevrolet 350 pulgadas cúbicas, un V8 con un carburador de 4 barriles con cargadores turbo. El uso del término motor no tiene los significados de algo misterioso. Nosotros podríamos malentender a los dos si usamos la definición de motor del mecánico para interpretar la declaración del niño o si usamos la definición del motor del niño para entender al mecánico. Para que una interpretación correcta tenga lugar, tenemos que preguntarle al autor qué quiso decir con la palabra que usó.
Por eso estamos ahora mencionando lo importante de usar la concordancia de Strong, porque la misma palabra usada a veces por el mismo autor en diferentes lugares de un libro o en diferentes libros, o usada por diferentes autores, cada uno de ellos le dio ¿qué? Un significado muy personal. Para lo que significó para Pablo una palabra, tal vez cuando Pedro escribió no tenía la misma connotación, el mismo significado. Este caso, que es un ejemplo de un niño y un mecánico, ambos dicen motor, pero para ambos significa cosas muy diferentes. Para usar otro ejemplo, consideremos la historia. Esta historia está muy buena. Se la voy a reducir en pocas palabras por el tiempo. Vino a Estados Unidos, el autor lo oyó, un evangelista africano, y iba para Tennessee, lo habían invitado a varias iglesias, hablaba el inglés bastante limitado, y dice que yendo hacia una iglesia en Tennessee, miró la luna muy brillosa, una luna llena, y cuando él llegó a la iglesia, en forma introductoria, le dijo a los hermanos ahí en la iglesia que ellos tenían muy buen moonshine. Él usó la palabra moonshine como el brillo de la luna, como también se usa la palabra en inglés sunshine. Sunshine, traducido, transliterado a español, es el brillo del sol. Entonces, la palabra moonshine tiene una connotación muy diferente, especialmente para la gente que vive en el campo, en el centro de los Estados Unidos, porque moonshine, la palabra, ¿verdad?, no sé si la han oído, quiere decir licor clandestino que hacen en el campo. El moonshine es, no sé cómo se llamará en nuestros países, en mi país le llaman licor de contrabando, es ilegal, lo hacen en los ríos y destilan licor. Claro que cuando este predicador con inglés limitado y sin conocer bien los significados del idioma, cuando dijo, ustedes tienen muy buen moonshine, todos se rieron porque dijeron, Dios, ¿verdad? Este hombre dice y es verdad, porque en esa zona de Estados Unidos se produce y se consume mucho el licor clandestino, allá le llaman, contrabando, ¿no? El contrabando, vamos, ustedes saben. Se llama salta para atrás. Ajá, tienen cada país, nosotros le decimos chirrite y por otro lado, pero ese licor que hace la gente allá en la oscuridad, en la noche. ¿Sabe por qué se llama moonshine? Porque realmente se hace bajo la luz porque es ilegal. Entonces en Estados Unidos yo creo que es el único lugar que le dicen moonshine, y cuando usted dice esa palabra, no se está refiriendo a qué, a la luz de la luna, se está refiriendo al licor clandestino. Bueno, y claro, la gente pues tuvo un buen tiempo de risa ahí porque era cómico, ¿no? Es muy importante entonces que nosotros recordemos que el significado lo determina la intención del autor. Si nosotros le hubiéramos preguntado al evangelista africano ¿qué es lo que usted quiso decir?, hubiera dicho, es que cuando venía de camino aquí para la iglesia, había una luna tan linda y brillaba tan lindo, que eso es lo que yo quise decir. Pero la gente entendió porque no había comunicación entre el autor y la audiencia. Los autores no siempre pueden expresar exactamente lo que ellos quieren decir por medio de la literatura. El lenguaje tiene sus limitaciones y algunas cosas, como los sentimientos, son difíciles de comunicar de forma precisa. Es difícil, a pesar de que nosotros tenemos algunos símbolos, ¿verdad?, en la gramática, en la sintaxis, esos símbolos de pregunta, expresión, no determinan claramente el sentimiento del autor. Sin dudas, estas limitaciones proveen la base para uno de los argumentos que se han dicho en contra de la intención autoral. Con todo, hay una gran gama de realidades, incluyendo muchos sentimientos que es compatible con otros, y nosotros generalmente usamos el lenguaje para expresar esos conceptos o sentimientos. No es un medio perfecto, pero es de todas maneras efectivo para transmitir lo que una persona le quiere comunicar a otra.
Bueno, ni modo, ¿qué otro? Si no había teléfono, no había grabación, no había internet en el tiempo bíblico, pues la única manera de poder mandar un mensaje era a través de escritura. Ambos, el que habla como el que escucha, el autor y el lector, usualmente comprenden las limitaciones del lenguaje en una buena comunicación. Ambos se esfuerzan para superar esas limitaciones. Yo creo que algunos de los autores bíblicos son más detallistas y dicen, yo quiero determinar claramente lo que estoy tratando de comunicar. Entre más símbolos usted use en una escritura, más claro es el mensaje. A veces nosotros nos limitamos a poner lo más fundamental de un mensaje, sobre todo hoy día la gente hasta ni pone las palabras, ¿no? Para decir por, le ponen una X, y para qué ponen una Q, ¿verdad? Yo aprendí el español muy vasto, y entre más lo adorne usted, mejor está comunicando, ¿verdad? Hoy día los muchachos ya no quieren ni usar muchas palabras, y todo es como compacto, en píldora, y como que usted se tiene que imaginar el resto, porque, ¿verdad? ¿Qué es TQM? Yo pasé tiempos mirando TQM y decía yo, qué cosa, ¿no? No, yo solo SC. Pero lo que le quiero decir, que entre menos símbolos literarios usted pone, más complicado es entender el mensaje. Y entre más vasto, más rico, y esto tiene que ver muchas veces con la capacidad literaria que tenía. Usted, por ejemplo, va a notar, y usted lo ha notado, que uno de los escritores más ricos en literatura en el Antiguo Testamento es Isaías, porque era un erudito, él era un hombre muy educado. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento, por ejemplo, el libro de los Hechos, es quizás el libro con más rica literatura griega, porque el que lo escribió era un médico que había estudiado, se llamaba Lucas, un griego, de nacionalidad griega. Entonces manejaba su idioma muy bien. Y habrán otros que eran un poquito más cortos en su expresión. Nuestros lenguajes son complejos precisamente porque necesitamos de expresar una variedad de matices, de colores complejos entre nosotros tan claramente como sea posible. Nosotros usamos la gramática, la sintaxis y el significado de las palabras para comunicarles a otros lo que queremos comunicar. También usamos figuras retóricas, modismos, citas directas y todo un sinnúmero de recursos literarios para poder transmitir lo que queremos decir. Y a veces aún así queda en el aire el mensaje. Los escritores de la Biblia, incluyendo ambos, el autor humano y el divino, de la misma manera, han codificado sus significados en los lenguajes convencionales que ellos usaban, griego o, arameo. Jesús hablaba arameo en los evangelios, y también el hebreo en el Antiguo Testamento. Los escritores usaron gramática, sintaxis, significado de las palabras, contextos literarios, contextos históricos y toda una variedad de dispositivos para poder comunicarnos el mensaje de Dios. Por esta razón es que invertimos tanto tiempo en la unidad 1 para enfatizar la importancia de aprender a leer cuidadosamente y a observar. Y en los primeros capítulos de este estudio ¿se acuerda? Observe y qué quiere decir los verbos, dónde están los verbos en pasado, presente, artículos, lo otro, con el sentido de tratar de extraer lo máximo posible que intentó el autor usando esos símbolos. Si el significado descansa en nosotros, esto es, si nosotros creamos el significado, lo cual no es así, entonces la lectura casual y el estudio de la Biblia sería suficiente. Usted nada más lea y lo que cree usted que es, eso es. Pero de eso no se trata. Se trata de indagar profundamente para encontrar el significado que Dios intentó darle. Pero como lo argumentamos anteriormente, este no es el caso. El significado es comunicado a nosotros a través del texto. Entonces hay que escarbar ahí muy profundamente.
En otras palabras, Dios ha obrado a través de autores humanos para comunicar lo que Él quiere decir a través de los elementos que forman el lenguaje. Algunas veces su significado es simple y claro, otras veces es complejo y sutil. No está tan al relieve, hay que buscarlo. Encontraremos el significado conforme excavamos, profundizamos en oración, en el texto y buscamos diligentemente el significado que Dios puso ahí. Hay que trabajar, trabajar y trabajar para encontrarlo. Si fuera tan fácil, no habría que estudiar nada. Pero no es fácil. Concluimos. Nuestro método para acercarnos a interpretar la Biblia enfoca en una intención autoral más que en la respuesta del lector. A nosotros no nos interesa saber lo que significa para usted personalmente, sino por el contrario, qué significa o qué intentó Dios que ese pasaje signifique para usted y para mí. Dios se ha comunicado con nosotros a través de las Escrituras. Él ha obrado a través de autores humanos para comunicar lo que Él quiere que su mensaje signifique para nosotros a través del texto. Como lectores, nosotros no necesitamos crear el significado, ya está ahí. Aún más bien, necesitamos buscar hasta encontrar el significado que ya ha sido puesto en el texto por el autor, tanto el divino como el humano. Por esta razón, la lectura cuidadosa, el contexto, el trasfondo histórico, el estudio de las palabras, las traducciones y el género son muy importantes. Estos son los puntos con los que debemos lidiar, trabajar, si es que queremos arrancarle, y esa es la palabra, arrancarle el significado que intentó el autor poner en sus escritos. Entonces, vamos a tener que dejar de decir, yo creo, a mí me parece, esto debe significar. Eso no es una buena manera de expresar cuando leemos un pasaje bíblico lo que creemos que es. Porque la Biblia no es de interpretación personal. El autor tuvo una intención, y estoy hablando del autor divino, Dios. Usó a un autor humano que fue impactado primeramente por una experiencia. Él vivió esa experiencia y Él lo puso de la mejor manera como Él pudo, guiado por el Espíritu Santo. Dios, como el autor, ha vigilado y ha estado detrás de esta comunicación para que sea inerrante, que no hayan errores, que sea infalible, no cambia, es la palabra de Él como Él la dio, y ha sido transmitida a través de los siglos, primero a la audiencia original, y ellos lo entendieron bien, y actuaron conforme a lo que fue revelado. Nuestra deficiencia o lo que está en contra de nosotros es que no somos la audiencia original. No estuvimos ahí ni vivimos la situación histórica y cultural que ellos sí vivieron. Y a ellos no teníamos que irles a preguntar, ellos no tenían que preguntarse qué es lo que Dios dice, porque ellos entendían, están viviéndolo. Nosotros tenemos la deficiencia de que es transmitido ese mensaje, primero de un lenguaje original a un lenguaje local, el nuestro. Perdimos, porque cuando se translitera, se pasa literal de allá para acá, hay una pérdida en el idioma, hay palabras que no tienen la riqueza del original en nuestro idioma. Entonces, por eso hay que estudiarlas, saber qué es realmente lo que el autor quiso decir cuando usó determinadas palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, o en el Antiguo Testamento en el hebreo. Y luego, ver cómo esa situación histórica, cultural que ellos vivieron, tiene en ese momento un principio o varios que son universales, los cuales sí son aplicables para mí. Entonces, tenemos que hacer este viaje, pero no es fácil, es un trabajo. Podemos consolarnos con lectura ocasional, ¿verdad? Leer y dejarlo así, lo cual mucha gente lo hace, ¿verdad? Dice, no, yo leo la Biblia, ¿y qué entiendes? Le pasa como los del eunuco, ¿verdad?
que Felipe le pregunta, ¿entiende lo que lees? Y dice, pues ¿cómo voy a entender? O sea que no está entendiendo, está hablando de Isaías, no sabía quién era. Pero si nosotros queremos ser ávidos lectores con una interpretación correcta, hay que trabajar. No hay otra. Porque a mí me interesa más, y sobre todo me interesa lo que Dios me quiere decir. Y lo que le dijo a ellos, si aplica a mi vida, entonces eso es lo que yo necesito sustraer eso. Y una vez que entiendo cuál es el real y verdadero significado que Dios intentó, entonces ahora me tengo que confrontar con la realidad de que qué voy a hacer con eso. Ya sé, ya entendí, ahora tengo que ir a qué? A aplicarlo, ponerlo por obra en nuestras vidas. Eso es interpretar correctamente la Escritura. ¿Ven? Gracias a Dios hay muchos maestros bíblicos, hay muchos intérpretes bíblicos y que nos han escrito un montón de libros, comentarios, y como el caso de la concordancia de Strong y otros diccionarios y muchas buenas herramientas, y quizás la mayoría del trabajo lo han hecho otros ya por nosotros. Es una ventaja, ¿no? Que no tenemos que ir a aprender el griego o el hebreo porque no podríamos, ¿verdad?, para interpretarlo correctamente, pero ya hay herramientas y eso se trata, tratar de usar todo lo que está disponible con el simple y único propósito, saber qué es lo que Dios nos está hablando hoy. Amén. Muy bien.